En el mensaje de hoy he querido llamarlo aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Muchas veces, entre tantas voces, no distinguimos la voz de Dios. Y no solamente entre muchas voces, hermano, sino entre muchas actividades. Pasamos tan ocupados, pasamos atendiendo tantas cosas, que a veces no hemos hecho un alto en el camino para estar ante la presencia del Altísimo, para ser consolados por Él, para buscar de su presencia y escuchar su voz apacible, su voz que nos quiere a veces decir lo que Él quiere para nuestras vidas, pero que no logramos muchas veces discernir esa voz. No es que Dios no nos hable, Dios no es mudo. Y en toda la parte bíblica vemos cómo el Señor habla con su pueblo, habla con sus ungidos, habla. El Señor habla día con día, hermanos. Y nosotros a veces somos los que no escuchamos. No que el Señor no nos hable, sino que nosotros no ponemos atención a la voz de Dios. Y parte de los textos que vamos a ver hoy es precisamente saber y entender que el Dios creador de todas las cosas le interesa comunicarse con su pueblo, hablar con su pueblo. Y la comunicación, decía en la mañana, es un arte que el Señor nos ha dado para podernos comunicar con Él. Pero lo más valioso de la comunicación, hermanos, es que 80% es saber escuchar y el 20% hablar. Eso es lo importante de una comunicación efectiva. Y a veces, hermanos, tenemos también tantas formas de comunicarnos, no verbales, a veces corporales. Por ejemplo, si una oportunidad llegué a una casa con una familia, vi una actividad, pero desde que vi a una persona haciendo un gesto incómodo que no le gustaba la presencia de los que llegamos, fue suficiente para irnos. No tuvo que decirlo, con la expresión corporal era suficiente. Y nosotros a veces actuamos de esa manera, con una acción corporal, rechazando la atención al llamado de nuestro Señor. Créamelo que lo que le estoy diciendo es la verdad. Y por eso nosotros tenemos que hacer ese alto en el camino y saber escuchar. Porque si la pregunta o la afirmación es de que ¿cómo puedo aprender a discernir la voz de Dios? La otra pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Porque eso es muy importante. Cuando pasamos días de no llegar ante el trono de su gracia, orando, buscándolo en espíritu y en verdad, clamando a Él, orando, escudriñando la Escritura, vamos perdiendo esa comunicación y nos vamos apartando. Y es peligroso, hermanos, porque es ahí cuando el enemigo se filtra, cuando el enemigo ataca. Y vemos nosotros que a veces, por situaciones particulares, en pecado o problemas que estamos pasando, que el enemigo también nos pone, nos empezamos a alejar de la iglesia. Nos empezamos a alejar de la lectura de la palabra. Nos empezamos a alejar de orar y buscar el rostro del Señor, de no alabar su nombre, de no ayunar. Y eso, hermano, hace que usted no llegue muchas veces
a escuchar la voz de Dios. Ahora, hermanos, la voz de Dios es inconfundible. Es inconfundible la voz del Señor. Así como David, que era cuidador de ovejas, las ovejas sabían quién era su pastor. Y Cristo nos llama también en el Evangelio a saber de que Él es nuestro pastor y que Él quiere que nosotros conozcamos de su voz para poder tener una relación con el Señor. Quiero aprovechar para leer un versículo que nos va a ilustrar parte de esa comunicación y está en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 9. Les pido de favor que nos pongamos de pie para reverenciar la palabra. Y con este versículo en mente podemos apreciar también lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 9 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa que nunca vuelve vacía. Gracias, Señor, porque así como hablaste a Jeremías, día con día tú nos hablas a nosotros. Tú nos formaste antes de que naciésemos. En el vientre de nuestras madres tú nos formaste, Señor, y nos diste como profeta para las naciones, porque hoy somos nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, gracias, Señor, porque tú quieres comunicarte con nosotros, porque día con día tú quieres una relación íntima con cada uno de nosotros, para hablarnos como amigos, como un padre a un hijo. Yo te alabo y te glorifico y te doy las gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, bendice esta congregación. Que el poder de tu Santo Espíritu y que la palabra penetre en el corazón de cada uno de mis hermanos y que podamos, Señor, confrontarlos con nuestras vidas para buscar día con día nuestro acercamiento a ti, para saber discernir entre tantas voces tu voz preciosa y maravillosa. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor amado. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Este versículo en realidad no va a ser el tema exacto de lo que hablamos hoy acerca de escuchar la voz del Señor. Pero es una ilustración, hermano, de cómo Dios habla con su pueblo, de cómo Dios busca en el corazón de cada uno de nosotros esa relación. Y me llama la atención, decía en la mañana, porque Jeremías, el ministerio de Jeremías, se da precisamente en el reinado, en los últimos años del reinado de Josías. ¿Y por qué mencionamos a Josías? Y les decía en la mañana que la hermana María Luisa la semana pasada predicaba acerca de Josías, que la Biblia lo menciona, porque fue el último rey bueno que tuvo Israel. Y la Biblia lo reconoce. Y Jehová nuestro Dios lo afirma y lo dice en la palabra. Hizo
lo bueno ante mí. Hizo lo bueno ante Jehová. El último Dios bueno que tuvo Israel, y el resto hicieron todo lo contrario, todo lo malo lo hicieron. Y Josías, hermano, empezó su reinado cuando tenía 8 años. 8 años. Y Dios, a través de su Santo Espíritu, tocó su vida, su mente y su corazón, y llegó a ser uno de los mejores reyes, pero sobre todo porque hizo lo mejor delante de Dios. Con 8 años, porque Dios, hermano, escoge a todo hombre, no importa la edad, no importa el conocimiento, no importa la preparación. Lo importante es que Él lo hace con un corazón dispuesto y sobre todo, hermanos, con un corazón agradecido que esté a hacer grandes cosas para el Señor. Y cuando la Biblia registra de que fue el último rey bueno que tuvo Israel, wow, quedó para la posteridad. Pero Jeremías también en ese tiempo fue escogido por el Señor para que llevara su palabra al pueblo de Israel y se convirtiera en sus malos caminos, haciendo todo lo malo, con idolatrías, adorando a otros dioses, haciendo lo malo. Y le pide Jehová a Jeremías que anuncie la destrucción de Israel. Años antes, los dos reinos, el reino del norte ya había caído bajo el imperio asirio y habían sido convertidos en esclavos. Y en este caso, el reino del sur, en este caso Judá, Jerusalén, no había caído. Pero como estaban haciendo lo malo, Dios le dice a Jeremías, profetiza la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de Israel, porque no había arrepentimiento de lo malo. Y Jeremías le dice, como lo leímos ahora, hace un rato, soy muy niño. Se calcula que la edad que tenía Jeremías era de 20 años. Pero ahí llegan otras características culturales de cuándo era considerado niño o mayor ya un judío. Pero lo importante es que él dice que es niño y busca un pretexto, como buscamos siempre nosotros, para no hacer las cosas que el Señor nos manda. Y argumenta también él que no sabe hablar. Ustedes lo acaban de leer. Y dice el Señor, no digas que soy niño, porque a donde tú vayas, a donde yo te envíe, tú vas a ir y vas a llevar mi mensaje. Que no sé hablar. Y dice lo que acabamos de leer también, que Jehová puso sus manos en la boca de Jeremías. Ustedes ya saben toda la historia. Fue destruido Jerusalén por el imperio babilónico y se cumplió la palabra. Pero lo importante en esto, hermanos, es que el Señor habla. El Señor siempre va a hablar. Cuando nosotros decimos que no hemos escuchado la voz de Dios, será por algún motivo nuestro particular. Pero Dios que habla, habla. Tiene voz, boca, tiene oído, y el Señor nos habla de una u otra forma. Y vamos a ver acá en algunos ejemplos cómo el Señor se manifiesta hablando cara a cara con el hombre, hablando a través de sueños, a través de revelaciones, a través de ángeles, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través del siervo que trae el mensaje
cada día que hay servicio, cuando tenemos ese corazón dispuesto para escuchar. Y hermano, cuando nosotros pensamos que vamos a venir hoy al servicio, ya el día antes, un sábado, yo sé que la mayoría lo hacen, ya hemos doblado rodillas, clamando por el servicio del domingo, clamando porque el siervo que trae la palabra sea ungido con el poder del Espíritu Santo y que la palabra que vaya a hablar sea una palabra que edifique mi vida y que hable a mi corazón. Y decimos antes de venir acá orando, Señor, en este servicio, háblame a mi vida, háblame a mi corazón. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Tú tienes que traer ese corazón listo, dispuesto a recibir palabra, a recibir mensaje. Porque es la manera también en el que el Señor se manifiesta y la forma en el que el Señor habla a nuestras vidas. Y si nosotros lo hacemos en esa manera, wow, día con día, hermano, vamos a escuchar esa voz y vamos a diferenciar entre tantas voces. Porque llegamos a un momento, hermano, en nuestras vidas que pasamos tan ocupados en nuestras actividades. Todo el día es peor que la comida esa rápida o McDonald's en cualquier lado. Todo lo queremos rápido, todo es rápido. Y terminamos y a las 8 y a las 9 y los niños y la comida y las carreras, esto, lo otro. Y no hemos hecho un alto en el día para escuchar la voz del Señor. Y el Señor te ha hablado, te ha buscado, pero en ese bullicio, en esa ocupación, tú no has podido identificar de entre tantas voces cuál es la voz del Señor. Pero el Señor habla, hermano. Decía en la mañana que el viernes iniciamos la escuela bíblica. Hermano, gracias le doy a mi pastor Oliver por la oportunidad de dirigir el ministerio educativo, por abrir espacios de educación en este ministerio, en esta iglesia, en Roca Eterna, hoy mi iglesia. Admiro todos los espacios educativos que se han abierto y los invito que el que no se ha integrado los viernes a las enseñanzas nos acompañen, porque ha sido para mí, como persona, como ser humano, como ministro, como hijo de Dios, un agradecido de la misericordia de Dios que nos permitió abrir este espacio y contar con un equipo de maestras y de maestros que enseñan la palabra y que junto con la hermana Ana Julia formamos este ministerio y pusimos en ejecución el plan de leer la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hermano, en orden cronológico empezamos a llevar cada viernes la clase. Y me gozo en el Señor, porque en cada clase hay un mensaje para ti, un mensaje para mí, y el Señor hablando a nuestras vidas. Y nosotros empezamos con Génesis. Y en Génesis, hermanos, vimos algo importantísimo. Y es que Dios creó los cielos y la tierra. Creó las maravillas. Lo narra Génesis. Unas maravillas increíbles de todo el universo. Las aves de los cielos, los peces de las aguas, los animales, todo lo que el Señor ha creado, lo vimos en Génesis. Pero algo más importante, que el Señor hablaba con su creación.
Porque para eso fue que Él nos creó. Para ser de alabanza, de adoración. Tú fuiste criado para alabar al Señor. Tú fuiste criado para darle honra y gloria al que honra y gloria merece. A nuestro Señor, Dios Todopoderoso. A nuestro Señor Jesucristo. A Él, para darle la gloria. Y Él nos creó a imagen y semejanza, hermanos, de Dios. Por eso Dios escucha como nosotros, habla como nosotros, tiene un corazón como el de nosotros. Ese Dios maravilloso nos creó a imagen y semejanza de Él mismo, con un propósito. Dice que la creación es su corona. La corona de Dios es la creación del hombre. Y mantiene la conversación. Y dice que cuando nos puso en el Edén, Él se paseaba por el Edén hablando con su creación, con Adán y Eva. Y lamentablemente, ya lo sabemos, peca el hombre, desobedece el hombre. Y cuando el hombre desobedece, hermano, cuando el hombre peca, lo primero que hacemos es ocultarnos del Señor. Dios llega al Edén y le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán contesta, aquí escondido. ¿Por qué escondido? Por el pecado. Y también nosotros lo hacemos cuando estamos en pecado. No queremos buscar de la gracia de Dios. No queremos buscar su presencia porque estamos avergonzados. Porque sabemos que no estamos bien con el Señor. Y en esa forma, en esa manera, nosotros no podemos comunicarnos con el Señor. Yo, hermano, pienso de todo corazón que Dios es tan maravilloso que cuando nos creó en forma individual. Y decía también en la mañana que aunque el mundo tenga 7,000 millones de habitantes, no hay uno solo que tenga una huella digital igual. Porque somos únicos para el Señor. Fuimos creados en forma única, para que en forma única tú personalmente estés con el Señor en una comunicación directa, hablando con Él. Porque, hermanos, una cosa que tenemos que entender es que Dios habla en forma individual. El Señor le habla a la pastora de una forma, pero le habla al pastor de otra forma. No de la misma forma. Así es nuestro Señor. Él nos crió en esa forma. Cada uno es único. Cada uno es individual. Lo mismo que un niño cuando está aprendiendo, aprende en forma diferente. Ningún niño aprende igual, aunque las técnicas de enseñanza sean las mismas. Cada uno aprende en forma diferente. Somos únicos. Y Dios nos creó, hermano, con el libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que el Señor no creó un palo, un robot, un muñeco. Él sopló aliento de vida. Y al dar aliento de vida, tú eres único para el Señor. Y el Señor no te va a obligar a que tú lo adores, sino que tiene que salir de tu corazón. El deseo de adorarlo, el deseo de alabarlo, el deseo de buscar su rostro. No te va a obligar. Él nos dio el libre albedrío para poderlo realizar. Pero Él se gozaba en esa relación. Pero al pecar, se rompió esa relación indirectamente. Porque ahora lo sacó del Edén. Porque no podía permitirle que siguiera en el Edén. La razón
ahí estaba el árbol de la vida. No podía seguir en el Edén, porque él había comido del otro árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él sabía ahora el mal, había pecado. Y hermanos, eso generó lo que ya sabemos, toda una contienda entre Dios y el hombre, la separación por el pecado. Y cuando vemos en los hijos de Adán, Caín y Abel, hacen una ofrenda que es algo simbólico, decía en la mañana. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe si tenemos un corazón dispuesto para Él o no. Y por eso cuando vemos la ofrenda de Caín y Abel, sabemos por qué no se agradó de la ofrenda de Caín. Y hermanos, Dios busca al hombre y Él viene a hablar con Caín. Y le dice, Caín, ¿dónde está Abel? Y le contesta Caín, ¿y acaso soy yo guardián? Léalo ahí en la palabra. ¿Acaso yo soy guardián para saber dónde está Abel? Con esa grosería le contesta al Creador. Y le dice el Creador, la sangre de Abel ha subido hasta el trono. Has matado a tu hermano. Le estaba mintiendo, mentiroso, asesino. ¿Por qué? Porque al romper la relación, Dios con el hombre por el pecado, el hombre, día con día, al apartarse del Señor, crece su maldad. Y cuando vemos nosotros, hermanos, que la maldad creció tanto, que pasamos luego a Noé. Y vemos en Noé que el Señor habla con Noé también. Se comunica con Noé y le dice, Noé encontró gracia delante de Dios. Y le comunica que va a destruir la tierra. Y que todo lo va a destruir. Y le pide que haga un arca para que se salve él, su familia y los demás que quieran entrar al arca, justos delante de Dios. Y hermanos, les comentaba en la mañana que me gozaba con la prédica del pastor la semana pasada acerca de Noé. Fue llamado pregonero de justicia. 100 años predicando, hay destrucción, hay un diluvio, entren, arrepiéntase. Y ninguno escuchó la voz de Dios. Ninguno quiso escucharla. Y la comparación es lo mismo hoy en día. Cristo es el arca. Cristo es el arca de salvación para aquel que cree en Jesucristo, para que tenga vida eterna. Pero también, hermanos, el Dios Todopoderoso, cuando hubo el diluvio y que le permitió que se salvara Enoc y su familia, Noé y su familia, el Señor fue el que cerró el arca. Si ustedes leen ahí, la palabra dice que la mano de Dios cerró el arca y murieron todos los seres humanos, salvo la familia de Noé. Hermanos, hoy en día, usted y yo somos los pregoneros de justicia. Tenemos que testificarles a otros de que esta barca se va a cerrar, de que Jesucristo habla hoy a tiempo y a destiempo para la salvación del hombre. Y cuando se cierre también esta oportunidad de salvación, cuando el Señor Jesucristo venga y se lleve a su pueblo, se acabó, se cerró la oportunidad de salvación también. Tú eres el pregonero de justicia.
Tú eres el que tienes que hablar de la palabra del Señor. Tú eres el que tienes boca para testificar de las maravillas y de las grandezas del Señor. Y cuando vemos, hermanos, que después de Noé, el Señor pensó y dijo: voy a formar un pueblo para que me adore. Y en esa manera Él tenía un plan perfecto para reconciliar al ser humano. Y habla con Abraham. Y esa es la tercera o cuarta clase que hemos estado viendo los días viernes. Y habla con Abraham como que hablara contigo y conmigo, porque es el Señor hablando con cada uno de nosotros. Y dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Hermano, usted dirá: wow, qué privilegio que en la Biblia quedara que Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero yo le digo a ustedes hoy que más privilegiado somos nosotros que Abraham, porque por su misericordia y su gracia, sin haber visto, hemos creído en el Cristo de la gloria, en el Cristo Redentor, y sabemos que hay salvación, que hay vida eterna a través de la sangre de Jesucristo. Somos privilegiados y Cristo nos llama a nosotros en la palabra amigos. Y qué lindo cuando cantamos los coros: Cristo es mi amigo, Cristo es mi amigo personal, Jesús es mi amigo. Hermanos, Cristo es el Dios que bajó del cielo y que pagó un precio de sangre para tu redención y para la mía, y ser llamados amigos de Jesús. También nosotros tenemos ese privilegio, hermanos. Y así el Señor habla también con Isaac. Habla también con Jacob. Y en Jacob se le aparece un ángel. Así que es otra forma también en la que el Señor ha querido llamar la atención del hombre, a través de ángeles, a través de visiones, a través de sueños, a través de su palabra. Pero Él sigue hablando ayer, como hoy y como siempre. Somos nosotros los que tenemos que afinar nuestros oídos y entender que el Dios maravilloso sigue hablando para con cada uno de nosotros. Y hermanos, pasamos y llegamos también a José, dentro de toda la historia, el hijo de Jacob. ¿Y qué pasa con José? Ustedes conocen toda la historia. Hablaba por revelación de sueños el Señor con él. Dios tenía un plan perfecto, porque sabía, hermanos, que iban a haber 7 años de sequía y cantidades de pueblos morían, y muchos, dicen los estudiosos, que durante esa sequía muchos pueblos murieron enteros. Ustedes se acuerdan también de la viuda de Zarepta, que dijo: vamos a preparar este poquito de harina y de aceite, y después ¿qué? Nos vamos a morir. Ya no había nada más que hacer, no había más comida. Estamos hablando de otra época, pero así eran de terribles las sequías. Y Dios quiere salvar a su pueblo y lo hace a través de José. Pero lo increíble es que José nunca se exaltó él. Y cuando el faraón le dice: he tenido este sueño y me han dicho que tú revelas los sueños. Y él dice, pueden leerlo también ahí, los que han estado viniendo los viernes. Lo que él dice: yo no revelo ningún sueño. El Dios omnipotente, el Dios maravilloso, el Dios creador de los cielos y la tierra, es el que me usa como un instrumento para revelar su palabra, para revelar los sueños al faraón y a cualquiera que demande la información
o que pueda hablar de ese sueño. Y vemos todo el periodo que Dios nunca abandonó el pueblo de Israel, porque le había dado la promesa a Abraham que su pueblo sería incontable como la arena. Y sabemos que de ese grupo que quedó en Egipto, José y sus descendientes pasaron 400 años y el pueblo fue hecho prisionero, esclavo, maltratado, y el pueblo empezó a clamar al Señor, a clamar al Dios poderoso. Y dice la palabra en Éxodo, donde aparece otro personaje, Moisés. Y llama a Moisés y le dice: necesito que liberes a mi pueblo, porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Hermanos, el Señor escucha, y escucha cuando nosotros hablamos con clamor, cuando hablamos nosotros con un corazón contrito y humillado. Él nos escucha. Y lo importante aquí en Moisés es que él habla con Moisés como que fuera tu amigo. Él habla y le muestra las maravillas a Moisés, sacando de Egipto al pueblo de Israel con grandes maravillas, con grandes milagros, con las plagas, abriendo el mar, con maná para alimentarlo, con una columna de humo y una columna de fuego protegiendo siempre a su pueblo. Maravillas, sacando agua del desierto. Un pueblo rebelde, un pueblo malagradecido, pero el Señor quería salvar a su pueblo. Y vemos que Dios habla, que Dios conversa con los ungidos, con su pueblo. Quisiera leer acá en Éxodo, en Números, dos citas, hermanos, que me llamaron la atención y que impactaron mi corazón también. Porque, hermanos, tenemos que hacer un alto en el camino y examinarnos unos a otros y con nuestro Dios. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué le hemos fallado al Señor? ¿Por qué no es que escuchamos? ¿Por qué no podemos escuchar su voz? O por lo menos, ¿por qué no podemos discernir la voz del Señor? Porque Él habla con cada uno. Y Dios dice en esta mañana: ¿hace cuánto fue la última vez que tú escuchaste mi voz? ¿Cuándo fue la última vez que tú me buscaste de corazón, tú y yo privados por aparte, conversando como amigos? Hace tiempo que hemos dejado esa comunicación. Hermano, eso afecta nuestra relación con Dios. Y es cuando el pecado se empieza a filtrar. Y quería mencionar estos dos como tantos, pero dice acá en Números 14:36. En 14:36. Dos ejemplos vamos a poner, y también tenemos el de Números 12:24. Y el Números 12, versículos 2 y versículo 4. Y es María y Aarón que murmuran contra Moisés, contra el ungido de Dios. Vamos a leerlo y dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés.
a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, María y Aarón, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. Y yo decía hoy en la mañana, aunque suene en forma jocosa, pero a veces los cristianos confundimos manso con menso. Y el problema es que Dios es muy inteligente y a Dios no se le pasa nada, hermanos. Y dice ahí que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermano, recuerde, el fruto del Espíritu, es un solo fruto, pero que tiene varias características. Y está el de mansedumbre. Esto es ser manso, mansedumbre. Gozaba de los frutos del Espíritu. Dentro de todos los hombres. Y mire lo que dice. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Óigame, nuestro Señor hablando ahí como que fuera otra persona más. Así es nuestro Dios maravilloso. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él, pero no así con mi siervo amado Moisés. Con él, dice acá, hablaré como cara a cara. Cuando hay entre vosotros, dice, no así con mi siervo Moisés. Dice, hablaré con él cara a cara y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Por qué? Porque había difamado, había hablado contra el ungido de Jehová. Hermanos, nosotros a veces somos muy ligeros para hablar contra el hermano, para hablar contra el prójimo, para difamar. Dice acá que el Señor se encendió con su ira. Cuando blasfemamos, cuando hablamos contra el ungido, cuando hablamos con cualquier líder, cuando hablamos contra algún miembro de la iglesia. Es tu cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo. Estás hablando contra ti mismo y hay pena para ello cuando nosotros no medimos lo que decimos. ¿Tú crees que Dios te va a hablar si hay pecados ocultos? Si has hablado contra tu hermano, si has levantado blasfemia, si has hablado contra el ungido, Dios no te va a hablar hasta que tú realmente no tengas un corazón puro y limpio para el Señor. Y también teníamos aquí la referencia de los 10 espías. Y esto es importante, hermano, porque dice acá que de los espías, de los 12 espías, que fueron enviados por Moisés, 10 hablaron que no era posible conquistar esa tierra. Hasta ahí hubiese estado bien. Y reconocieron solamente 2, a Caleb y a Josué. Hermanos, si ustedes leen, como hemos estado leyendo los días viernes, se darán cuenta que esos 12 espías eran 12 príncipes de Israel.
No era cualquier mango. Eran 12 príncipes de la casa real de Israel. Uno por cada tribu. Y hermanos, ustedes pueden leer ahí lo que pasó con los 10 espías. Fueron muertos con una plaga, dice ahí, ustedes lo leen, destruidos. No porque no estuvieran convencidos de la tierra prometida, sino por lo que dice ahí, blasfemaron, hablaron en contra de Moisés, hablaron e incitaron al pueblo de Israel en contra de los líderes. Mucho cuidado, hermano, cuando nosotros incitamos de la iglesia de Jesucristo a hablar contra el ungido y a levantar movimientos, que es lo que se ven en muchas iglesias, que se separan, que hablan hermanos contra hermanos, que buscan su propio beneficio. Dios habló y Dios determinó lo que tenía que pasar. Hermanos, pensemos que hasta estas cosas son aspectos que nos separan del amor del Señor, que nos separan de su gracia y de su misericordia. Y vemos después, hermanos, y pasamos a Josué 1:1, que es el libro que sigue, Josué, donde el Señor le dice a Josué que tiene que tomar el liderazgo de Moisés. ¿Quién lo pone como líder del pueblo judío? Jehová, dice la palabra. Él habló con él y le dice: esfuérzate y sé valiente. Y mientras permanezcas conmigo, yo te protegeré. Yo te daré la victoria. Y esto, hermanos, de lo que hemos estado hablando en todas estas clases y en el día de hoy, para ti como iglesia, Dios hablaba cara a cara. Dios hablaba en visión, en nube, en ángeles. Dios sigue comunicándose con tu pueblo. Él no ha dejado de comunicarse con nosotros. Cualquiera que diga que no sienta la presencia de Dios o que sienta que Dios no le habla, hermano, afina tu oído, porque Dios sí habla. Y Dios quiere lo mejor para tu vida. Y cuando termina Josué su trabajo, hermanos, pasan los años y el pueblo se le olvidó las maravillas que había hecho Dios en el pueblo. Y volvieron a sus prácticas idólatras. Volvieron y se combinaron con otros grupos que el Señor no quería que se unieran. Porque para el Señor eso era anatema, culturalmente hablando. Ellos adoraban otros dioses, buscaban otros dioses. Y eso detesta el Señor, la idolatría, y cuando a Él lo abandonan. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que día con día teníamos que buscar su rostro, adorarlo. Hermano, cuando buscamos al Señor, no es dame 5 minutos a la carrera, 10 minutos a la carrera. Señor, y deme el pan y el trabajo, y Señor, y un carro y una casa. No, hermanos, haga un alto en el camino, porque el Señor lo que quiere es una relación personal contigo. Primero una adoración, alabanza, adorar al Señor, 20 minutos adorándolo, clamando a Él, diciendo lo que Él es bueno, diciendo lo que Él es misericordioso, diciendo que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y hablamos de las grandezas de su nombre, alabamos su nombre, glorificamos su nombre.
Y después, hermanos, con un corazón agradecido, gracias, Señor, por haberme permitido conocer tu palabra y saber que tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida, por la salvación de mi alma. Señor, gracias por todos tus beneficios. Que nunca olvide ninguno de tus beneficios, ninguno de tus favores, ninguno de tus milagros, ninguno de tus ayudas. Pero no somos ni siquiera muchas veces agradecidos con el Dios eterno y con el Dios maravilloso. Y después de que tú estás postrado y buscando de su presencia, entonces habla, Señor, a mi vida. Habla, Señor, a mi vida. Y el Señor te va a hablar. Hermanos, cuando termina Josué su trabajo, les decía que el pueblo volvió a su vómito, volvió a su porquería de nuevo. Y pasaron 300 años entre Josué, que él murió, y la época de los jueces, que fue la última clase que vieron el viernes. 300 años, hermanos, habían pasado. Y lo más doloroso es que en la época de los jueces, digo yo para mi pesar, es la época de la anarquía, la época donde Israel no tenía líderes, donde Dios se había apartado del pueblo y volvió a caer en idolatría, y Dios los castiga y lo deja en manos de abusadores y explotadores, llámese madianitas, llámese todos los grupos que atacaban a Israel. Y hermanos, vemos entonces que se repite la historia. Y ahí en Jueces, como 7 veces, se da lo mismo. Idolatría, apartados del Señor, castigándolos el Señor, clamando al Señor, Dios enviándoles un juez, un líder, llámese Débora, llámese Sansón, llámese Gedeón. Y una vez muerto el líder, volvían de nuevo a caer. Pero eso no es nuevo para nosotros. Es una forma que el Señor nos avisa. Hey, cuidado, cuidado, te apartas del Señor. Cuidado, pierde las bendiciones del Señor. Cuidado al dejar de escuchar mi voz. Cuidado de buscar las satisfacciones en el mundo y no en los caminos del Señor. Porque todo esto que hemos aprendido es una señal, hermano, de nuestra época. Una señal, hermanos, de lo que ha estado pasando durante todos estos años. Y invito de corazón a los hermanos que no han podido integrarse los días viernes a que sigamos ahora con la clase 9 y veamos qué continúa, que sabemos que sigue Ruth, que sabemos que sigue David, Samuel, etc. Y hoy, hermanos, volvemos la página aquí donde estamos. Jesucristo, nuestro Señor y Dios. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? La respuesta está en la palabra. ¿Por qué no podemos discernir la voz de Dios entre tantas voces? La respuesta está en la palabra que hemos leído. Nos apartamos del Señor. Buscamos las satisfacciones del mundo. Dejamos de venir a la iglesia. Dejamos de leer la palabra. Dejamos de escudriñar las escrituras. Dejamos y abandonamos al Dios creador, al Dios que todo nos da. Y eso es lo que hace que nosotros, hermanos, muchas veces no escuchemos la palabra bendita del Señor. Yo quiero en esta tarde ya, hermanos, en esta tarde ya,
decirles, Dios sigue hablando ayer, como hoy y como siempre. Decía una persona, pero ya Dios no habla por visiones ni cara a cara. Se equivoca. El Dios eterno y maravilloso sigue siendo el mismo. Él no cambia. Pueden traer inventos de otros lados, pero el Dios eterno no cambia. Y lo podemos ver en visiones, en sueños. Escucharlo hasta en forma auditiva. No lo hagas. El Espíritu Santo que mora en ti te redarguye y te habla y te dice, haz un alto en el camino. Hey, cuidado con hacer ese negocio que vas a hacer. Hey, cuidado con eso que vas a comprar. Cuidado con esa amistad que tú tienes. Cuidado con esa mujer que estás buscando, que dice que está orando y que la va a conquistar para el Señor. No, primero que venga a la iglesia, la conquiste el Señor, no tú, el Señor, el Espíritu Santo. Y después, entonces, tú puedes decir que es para ti. Hermanos, es doloroso cuando escucho llamadas de las personas, como les decía, que dejé mucho estudiante y gente que a veces llama, y esta persona llorando me dice, he luchado contra el problema de la pornografía, lucho, pero caigo y vuelvo a caer. Y le digo, Dios te ama, es lo número uno. Dios te ama. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce tus tentaciones. Pero tienes que llevar al trono de la gracia del Señor todas tus debilidades, en todo lo que tú fallas. Pero el Señor puede hacer el milagro en tu vida. El Señor hace milagros hoy como ayer, hermanos. Y no pienso, hermano, decir que no vamos a dejar de luchar. Vamos a estar luchando día con día. Pero hermanos, en el tiempo antiguo, el Espíritu Santo solo venía sobre el ungido, sobre Jeremías, el que hablamos, sobre Gedeón, sobre David. Sobre todos estos hombres el Espíritu Santo venía, pero no era para todos. Y hoy el Espíritu Santo es para todos nosotros. Dice Jesús, me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, que les dará convicción de pecado. Y lo más importante, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado y sobre todo nos da discernimiento para saber cuándo no nos conviene algo y cuándo sí nos conviene algo. Pablo lo dice en Hebreos y también en Romanos y en Hechos, cuando el Espíritu Santo le dice, no vayan a ese lugar, desvíense para otro lugar. El Espíritu Santo hablando, hermano. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios y tú has recibido a Jesucristo como su Salvador personal. El Espíritu Santo de Dios mora en ti como mora en mí. Y Él es el que nos da la convicción de pecado, el que nos habla día con día y el que nos acerca al trono de su gracia. Yo les pido, hermanos, de todo corazón, en Mateo 6, tenemos algo importante. Y es que en Mateo 6, Jesucristo dice y nos llama a buscar un lugar de oración. Dice que busquemos un lugar y que cerremos la puerta. Y que en secreto Dios nos recompensará en amén, hermana. Pero cuando buscamos ese santuario, hermano,
entre tú y el Señor. El Espíritu Santo te va a dar convicción. El Espíritu Santo te va a guiar. Y vas a poder discernir la voz del Señor. ¿Cómo? Buscando su rostro, teniendo un corazón dispuesto para el Señor, escudriñando su palabra. No hoja por hoja, hermano, escudriñando la palabra. Y es tan maravilloso, hermano, que cuando leemos una porción de la Biblia que ya hemos leído, hay algo nuevo que el Señor nos está revelando. Porque su palabra es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo nos envuelve y nos da luz. Hay un versículo precioso y con esto termino, hermanos. Jeremías 33:3, que todos se lo saben. Yo lo sé, que todos se lo saben de memoria. Pero desglosémoslo. Clama a mí. Clama es un verbo en acción. Clama. Yo clamo, tú clamas, ellos claman. Un verbo en acción. Clama a mí. Y yo, el Señor maravilloso, te responderé. Otro verbo en acción. Yo respondo, tú respondes, Él responde. Yo te responderé. Y te enseñaré. No hay enseñanza hasta que tú no aprendas. Dicen los maestros, ¿verdad, hermana? Arely se me queda viendo como veo tantos maestros aquí hoy en clase. Y yo te enseñaré. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Por qué ocultas? Porque no están para todo el hijo de la calle. No están para aquellos que no conocen a Jesucristo. Solo los que tienen la presencia y el poder del Espíritu Santo les son reveladas esas verdades ocultas al pueblo de Dios. Hermano, tú eres un privilegiado. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de un mundo de oscuridad a un mundo de luz. Dice cosas grandes y ocultas que yo te enseñaré. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces, pero Él las va a revelar. Cerremos nuestros ojos. Y yo quiero, hermano, que entendamos hoy que Dios te ama, que Dios quiere tener una relación personal contigo, que Dios quiere hablar a tu vida, pero que tú tienes que afinar tu oído y entender que Él te sigue amando, que Él sigue buscando de ti como en el huerto del Edén, que Él se paseaba, Él se pasea aquí en esta hora, dándote a ti amor, comprensión, cariño. Él quiere dártelo todo, pero tenemos que realmente buscarlo de corazón. Pero cuando vivimos en un mundo distraído, cuando vivimos en un mundo en el que está colapsando todo lo que nos rodea, es triste, hermano. Esta semana veía las noticias que los suicidios aumentaron en Estados Unidos un 30%. En el año 2016, 45,000 personas lo lograron. No están en este mundo, pero yo sí les puedo asegurar dónde están. 45,000, porque hay una necesidad allá afuera, un vacío que no lo llena el dinero, que no lo llena la fama, que no lo llena nada. Solo Jesucristo es el único que nos llena. Pero saben, hermanos, un dato triste. Decía la información que algunos eran cristianos y yo le puedo decir que no lo eran. Porque el que vengamos a la iglesia
no determina tu salvación. Nunca va a determinar tu salvación los diezmos ni las ofrendas. Nunca va a determinar tu salvación cuántas veces vengas. Es una relación personal con Jesucristo. Recibirlo en nuestro corazón. Y yo invito, si hay algún amigo o amiga que nos visita en este día, o un hermano del cual su fe ha decaído, yo oro en esta noche para que conozcas al Cristo de la gloria, lo aceptes como su Salvador personal. Él promete vida eterna. Él promete que estará contigo hasta el último día. Él promete estar hablando contigo todo el tiempo. Él promete que no te va a abandonar. Y aquel que esté enfermo, voy a orar también por él. Aquel que su fe ha menguado, voy a orar para que esa fe sea levantada y tengan una doble porción del Espíritu Santo. Voy a orar por todo aquel que se ha enfriado, pero que su corazón anhela en este día, en esta hora, volver al Señor y tener una relación personal como Dios quiere que la tengamos. Cerramos nuestros ojos.